Bienvenidos al curso Cómo convertir competencias en resultados con Score de Competencias. Esta es la segunda sesión. Un saludo muy especial a todos los seguidores de Recursos Humanos Televisión. Mi nombre es Jorge Ateortúa, pertenezco a la Red Global para la Mejora del Desempeño, al Performance Improvement Institute, y soy líder del grupo de investigación de CCO, consultores en cambio organizacional en Colombia, donde hemos desarrollado toda esta investigación. En el pasado capítulo, en la primera sesión, estuvimos hablando un poco de los cuestionamientos que se le está haciendo a los modelos tradicionales de gestión de la performance o gestión del desempeño desde diferentes ópticas, desde las compañías, desde la academia, desde las revistas de investigación. Vimos algunos artículos, temas relacionados con el tema y un poco el origen de nuestro trabajo a través de un video animado donde pudimos ver cómo los gerentes de gestión del talento humano que implementan modelos de gestión por competencias se comienzan a cuestionar sobre el impacto que tienen estos modelos en el desarrollo de las personas. El origen de toda esta investigación y el desarrollo de ella misma y la bibliografía completa la encontrarán en los libros Score de Competencias, cómo transformar el modelo de competencias de tu compañía en un modelo de scores asociados a los procesos clave de tu negocio, que es la edición 2012, y la edición 2014, Score de Competencias, modelo para el desarrollo humano y organizacional. Pueden encontrarlo en esta web, www.scoredecompetencias.com. Ahí pueden encontrar libros, artículos, videos, descargar los libros, etcétera, para que puedan hacerle seguimiento a todo el contenido de este curso, cómo convertir competencias en resultados con Score de Competencias. Bueno, en esta segunda sesión, como les había anunciado, les mostramos en el último capítulo la evolución del proceso de investigación, donde a partir de los modelos tradicionales y encontrando lo mejor que han aportado al estado del arte, del desarrollo de las competencias, la evolución, la medición y el desarrollo de las personas, encontramos o proponemos una tercera alternativa que se llama Score de Competencias, un modelo basado en procesos y capacidades, orientado completamente a los procesos exclusivos de cada negocio, que ese es el gran diferenciador. Bueno, les anuncié también que íbamos a hablar un poco de los modelos tradicionales y el impacto que han tenido en tu compañía o en las compañías. Por eso, a raíz de un artículo de Stacia Sherman de Versing by Deloitte en 2015, que lo publica en LinkedIn, diciendo tu compañía tiene un modelo de competencia zombie, pues hemos desarrollado una serie de artículos y algo interesante. Entonces, en este capítulo vamos a comenzar con eso. Vamos a identificar si tu compañía tiene un modelo de competencia zombie. Para saberlo, entonces te voy a dar unos elementos que tienen que ver directamente cómo identificar si tienes un modelo de competencia zombie. Competencia zombie significa que tu modelo de competencias es una especie de muerto viviente en tu organización. Es decir, hay una serie de factores por los cuales ha entrado en desuso o se ha ido quedando a fuego lento y ha perdido vigencia. Primer elemento, tu modelo de competencias tiene un gran número de competencias, demasiadas competencias, y es difícil de administrar y desarrollar y de mantener justamente por la gran cantidad de definiciones y de descriptores que hay detrás de esas competencias. Si tu modelo es entre más competencias tiene, se vuelve mucho más complejo de administrar y este podría ser un elemento por el cual va entrando en desuso. Ese es el primer elemento. El segundo, las definiciones del modelo de competencias de tu compañía basado en diccionario seguramente pueden ser muy abstractas y complejas para lograr que las entiendan todas las personas de la organización, especialmente en los niveles operativos y mandos medios, que pueden no estar, digamos, relacionados, no pueden estar familiarizados con un lenguaje probablemente un poco psicológico, y por lo tal, cuando leen estos descriptores y intentan calificar, se les hace muy abstracto, muy complejo o muy etéreo tratar de valorar las competencias o el desempeño de alguien por competencias basado en descriptores muy amplios y muy genéricos. El tercer elemento, para que sepas si tu compañía puede tener un modelo de competencia zombie, es que cada vez ha entrado en desuso y las personas cada vez se resisten más a medir, valorar, continuar haciendo el sistema de seguimiento porque sienten que no es suficientemente objetivo. Entonces, con esto hace que las personas se alejen un poco del trabajo que se está haciendo en gestión por competencias y pierda credibilidad, que eso es un tema muy importante en cualquier modelo que hayas implementado en tu organización. Un cuarto elemento es que cuando se hace la medición con modelos de diccionario que son genéricos y abstractos y un poco globales, entonces resulta que cuando vas a hacer los planes de mejora vas a tener problemas porque a diagnósticos genéricos, a diagnósticos vagos, pues soluciones vagas. Entonces el gran problema del modelo tradicional basado en diccionarios es que a pesar de que se hace muy rápido, porque básicamente es un diccionario muy parecido para todos los cargos y todos los niveles, cambia levemente algunas competencias de nivel o por familias de cargos de uno en otro, pues puede suceder que
a la hora de la implementación, si es muy rápido, pues el diagnóstico final puede ser no muy preciso. Y al no ser muy preciso, claro, nadie mide para medir, medimos para desarrollar, ¿verdad? Entonces, cuando medimos para desarrollar y llegamos al momento de los planes de desarrollo, que es el momento más importante para poder hacer mejora de la performance, mejora del desempeño, pues entonces el diagnóstico es tan general que finalmente terminamos construyendo planes todos basados en capacitación. Mandar a alguien a un curso o que se lea un libro, etcétera. Y en resumidas cuentas, claro, puede que haga el curso, puede que se lea el libro, pero no hay un cambio realmente sustancial en la mejora de sus competencias. Y por eso, esa es otra razón por la cual tu modelo de competencias se puede volver un modelo de competencias zombie, o sea, un modelo de competencias que ha perdido credibilidad. Y ese es el elemento final. La pérdida de credibilidad, sumado a los factores anteriores, puede llevarnos a que el modelo de tus competencias ha entrado en un momento en que las personas no están dispuestas a seguir trabajando con él, aunque existe dentro de la organización, pero finalmente ha entrado en desuso. Entonces, todos estos elementos podrían ayudarte a determinar si tu modelo de competencias es una especie de muerto viviente y tal vez sea el momento de repensarlo y trabajarlo desde otra perspectiva. Y la invitación con este curso es que tomes elementos de score de competencias para poderlo hacer. Hay dos posibilidades. O modificas en alguna medida lo que estás haciendo y enseguida vamos a ver 7 errores comunes que no deberías mantener en tus diccionarios de competencias, y entonces vas a mejorar un poco la efectividad, vas a mejorar un poco la objetividad, que es tan fundamental en la medición, y tal vez tengas algunas mejoras. O puedes hacer algo más disruptivo y en ese caso mirar el modelo de score de competencias, que te lo vamos a plantear en la tercera y en la cuarta sesión, donde es un modelo basado en procesos y capacidades. Probablemente vas a encontrar unos elementos nuevos, mucho más disruptivos, pero que pueden llevar tu modelo de competencias al siguiente nivel. Eso lo veremos después de este corte de comerciales. En un momento volveremos y continuamos con nuestro curso Cómo convertir competencias en resultados con score de competencias. Hola, bienvenidos. Gracias por continuar en nuestro programa Cómo convertir competencias en resultados con score de competencias. Mi nombre es Jorge Ate Ortúa y estamos en Recursos Humanos Televisión. En el segmento anterior estuvimos hablando de que puedes identificar si tu compañía ha desarrollado un modelo de competencias zombie, es decir, un modelo de competencias que ha entrado en desuso y es una especie de muerto viviente en tu organización. Dimos algunos elementos de cómo identificar si tu modelo ha entrado en ese estado de inerte dentro de la organización. En este segmento tenemos algo muy interesante y es que vamos a ver los 7 errores que debes evitar al utilizar diccionarios de competencias, que probablemente si tienes un modelo de competencias implementado en tu compañía está basado en diccionarios, que es lo más tradicional, el modelo de McClelland de comportamientos. Entonces vamos a ver 7 errores que si los corriges podrías incrementar el grado de objetividad en tu modelo y con base en ello harías mejoras significativas. Esa es una alternativa, y la otra alternativa es trabajar con el modelo de score de competencias que veremos en los capítulos o en las sesiones 2, 3 y 4 de nuestro curso Cómo convertir competencias en resultados con score de competencias. Entonces vamos a los 7 errores comunes y vámonos con el primero. El primer error dice medición de características subyacentes, o sea, las causas, y no de los comportamientos, que es el efecto. Recuerden que todas las definiciones de competencias hablan de medir comportamientos. Sin embargo, cuando vamos a los diccionarios, muchos de los elementos que se miden en los diccionarios no están asociados realmente a comportamientos observables, sino que están asociados más a características de personalidad, valores, actitudes, intereses, etcétera,
que es más lo subyacente, que son las causas de esos comportamientos. Pero como uno no ve intenciones, ni ve la personalidad, ni podría calificar necesariamente los valores de alguien, al intentar hacerlo, estás en un problema de objetividad enorme, porque solo vemos el comportamiento, pero no vemos la intención. Con lo cual, calificar a alguien bajo este concepto o estos conceptos hace que sea muy difícil, muy abstracto y muy complejo para alguien evaluar a otra persona en un 360 grados y para que las personas cuando reciben retroalimentación entiendan lo que están siendo evaluados. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden que los modelos de competencia de diccionario trabajan por grados o por niveles de competencias. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del grado A de una competencia y el enunciado dice es sereno, prudente y tenaz. Piensa en esta perspectiva. Estás hablando a un colega tuyo y te preguntan si ese colega tuyo es sereno, prudente y tenaz. ¿Cómo sabemos cuánta serenidad es suficiente o la adecuada? ¿Cómo sabemos si una persona es prudente, medianamente prudente o no es tan prudente? ¿Cómo sabemos si una persona es tenaz o es un poco tenaz o no es tan tenaz? Entonces entramos en un mundo de la subjetividad enorme y si los pones en un solo descriptor, imagínate pensar en las tres cosas, en tres abstracciones como esas, que están más asociadas probablemente a la personalidad, la serenidad, la prudencia y la tenacidad, para concluir que alguien tiene esos tres elementos y calificar en una sola escala si esta persona coincide con esa descripción. Realmente es un error que debes evitar y además estamos introduciendo un segundo error que vamos a ver a continuación, y es que en un mismo descriptor no puedes incluir diferentes elementos, porque entonces la calificación está referida a que es sereno, a que es prudente o a que es tenaz, o a las tres. Entonces esto genera un grave problema. Entonces, conclusión, el primer error que debes evitar cometer es medir características subyacentes asociadas a personalidad, actitudes, valores e intereses, porque esas son las causas que hay detrás de los comportamientos. Debes orientarte a medir comportamientos, que es lo único que podemos observar en las otras personas. Vamos a un segundo error que debes evitar al utilizar diccionarios de competencias. El segundo error se llama dificultad para evaluar debido a la abstracción de los descriptores y tiene que ver mucho con el primer error que acabamos de ver. Vamos a poner un ejemplo. En este diccionario que se llama, el descriptor a medir se llama ética. Bien, de entrada la ética es compleja de evaluar. Y en el grado A hay un descriptor que dice: establece un marco de trabajo que respeta tanto las políticas de la organización como los valores morales, las buenas costumbres. Y dentro de ese mismo grado A prioriza valores y buenas costumbres. Okay, hagamos esta pregunta. Bien, respetar las políticas de la organización, digamos que podría ser algo medianamente observable. Digamos que podrías emitir un juicio sobre si la persona que estás evaluando respeta las normas de la organización. Pero ponte a pensar algo. ¿Cómo sabes que los valores morales de alguien son los adecuados o no son los adecuados? En un mundo que ha cambiado, en un mundo que es tan diverso, en un mundo donde las culturas varían, donde hay multiculturalidad, ¿qué son valores morales adecuados o cuáles no son los adecuados? Y mucho más complejo además, ¿qué son buenas costumbres y qué son buenas costumbres? Para lo que para ti es una buena costumbre, para otra persona podría ser una costumbre no aceptable dependiendo de la cultura. Entonces, si hablamos de multiculturalidad, pues este grado A del descriptor o de la competencia ética podría crear un problema enorme de objetividad y además podría crear situaciones de discriminación, lo cual sería gravísimo para una compañía. Con lo cual, estoy poniendo en evidencia un segundo factor, una segunda inconsistencia que debes evitar al utilizar diccionarios de competencias y debes eliminar este tipo de abstracciones o subjetividades, con lo cual podrías caer en errores de discriminación y podría ser, digamos, que algo nocivo para tu sistema de valoración y para el respeto a las costumbres de otras culturas o otras personas. Vamos al tercero. El tercero dice agrupación de diversos comportamientos en un solo descriptor. Ya lo enunciaba un poco en el primer error que describí hace un segundo, pero vamos a ver con un ejemplo aquí específico. Bien, tenemos una competencia que se llama orientación al cliente. En esa orientación al cliente, dentro de este diccionario lo llaman nivel 1, otros lo llaman rango, nivel, etc. Ok, está bien. En este nivel 1, el descriptor dice, lleva un seguimiento, responde a las preguntas, quejas o problemas que el cliente le plantea y le mantiene informado sobre el avance de sus proyectos, pero no investiga sobre los problemas subyacentes del cliente. Entonces, toda esa descripción sería la forma en que están tratando de evaluar la competencia orientación al cliente en el nivel 1. Por supuesto, hay nivel 2, nivel 3. En los modelos de diccionario pueden haber hasta 7 niveles de evaluación o de crecimiento, de desarrollo, de continuum, de mejora. Y en otras competencias podrían haber 3 o 4. Eso es variable. Ustedes ya lo saben, que eso es otro problema adicional, que no lo menciono en estos 7 niveles, en estos 7 errores clásicos, pero
que podrías también considerar como un elemento adicional. Bien, si vas a evaluar a tu jefe inmediato en orientación al cliente o a un colega o a un colaborador o a una persona de la organización, entonces tú lees este descriptor y tiene tantos elementos que tú cómo sabes cuál de ellos es el determinante para establecer la valoración que haces. ¿Tiene la competencia muy alta, muy baja, mediana, o si es una escala de frecuencia siempre, a veces, algunas veces o nunca, o si grado A, grado B, grado C, dependiendo de la escala que estés usando de medición? Entonces, cuando tú te sientas a evaluar y dices, lleva un seguimiento, eso podría ser un elemento de medición. Responde preguntas, quejas o reclamos del cliente. Ok, ese es otro concepto. Le mantiene informado sobre el avance de sus proyectos. Ese es otro concepto. Y además le mete un enunciado negativo, pero no investiga sobre los problemas del cliente. Entonces, cuando tú calificas y le pones nivel medio de la competencia o nivel bajo o frecuencia moderada o ocasionalmente, etcétera, ¿qué estás evaluando? ¿Que lleva el seguimiento? ¿Que responde las quejas o los reclamos? ¿Que le mantiene informado? ¿Qué es lo que estás evaluando? ¿O todo a la vez? ¿Y qué pasaría si la persona sí lleva un buen seguimiento del cliente, pero no le mantiene informado sobre el avance de los proyectos? ¿O qué pasaría si medianamente responde las quejas y los reclamos, pero entonces para nada le mantiene informado sobre el avance de los proyectos? Entonces quedas en una situación enorme de subjetividad, porque ¿cuál de los tres elementos estás calificando? ¿Todos? ¿Algunos? ¿En promedio? Y si luego vas a retroalimentar esto a una persona que le pusieron muy baja esa evaluación o la frecuencia muy baja o le pusieron una competencia muy poco desarrollada, la pregunta que se va a hacer es, ¿mi problema es de seguimiento? ¿Mi problema es de que respondo las quejas o los reclamos? ¿O mi problema es que le mantengo informado? ¿O el problema es que yo no investigo sobre los casos del cliente? Se genera un enorme problema de objetividad. Así que hay que tener mucho cuidado con involucrar elementos diversos de comportamientos, de conductas o incluso de rasgos de personalidad o de valores o actitudes en un solo descriptor, en un solo rango de medición de un nivel, porque entonces entramos en una dificultad enorme y errores en la calificación, lo cual va a llevar a subjetividades en la valoración y retroalimentación posterior. Este es un error muy importante que hay que evitar a toda costa. Vamos con el error número 4. Uso de algunos descriptores redactados como enunciados negativos. Ya lo habíamos visto un poco anteriormente y también me había referido a eso en el anterior error, pero aquí vamos a verlo de una manera mucho más específica. Vamos a mirar un ejemplo con la competencia comunicación. En este ejemplo tenemos algunos elementos de la comunicación y que están todos dentro de un mismo rango o nivel. Entonces, 1. No es efectivo en su comunicación oral, le falta entusiasmo y sus frases son desorganizadas. Segundo elemento, ocasionalmente se confunde cuando presenta sus ideas. Y tercero, habla bien en situaciones uno a uno, pero no en grupo o viceversa. Bien, primero, lo que ya dijimos en el anterior error, hay muchos elementos ahí de evaluación. Entonces, ¿cuál estoy evaluando? El entusiasmo en la comunicación, que cuando se confunde cuando se presentan las ideas, o que habla bien en público pero no en privado, no privado pero no en público. ¿Qué estoy calificando de eso? Que fue el error anterior que ya vimos, que debemos evitar. Pero aquí en particular, los enunciados negativos llevan a dificultad porque de entrada estás asumiendo la perspectiva negativa del comportamiento. No es efectivo, no habla bien en público, no se comunica bien. Cuando haces esto, de alguna forma estás conduciendo a la persona a que califique desde un punto de vista, desde la debilidad de la percepción de la situación y no desde un punto de vista más neutral. Por lo tanto, esto es muy importante, los descriptores deben ser redactados de forma afirmativa, y ya que la escala te permita, digamos, hacer la diferenciación en si esto se presenta frecuentemente, ocasional o casi nunca, o si estás calificando que la competencia está altamente desarrollada, mediana o bajamente desarrollada, pero no involucrar en la redacción porque podría llevar a la subjetividad, podría conducir a que la persona esté sesgada a la hora de evaluar. Entonces, finalmente, y para mirar en este ejemplo, cuando dice ocasionalmente se confunde cuando presenta sus ideas, si ocasionalmente es un elemento de frecuencia y tu escala también es de frecuencia, entonces tú responderías ocasionalmente siempre, ocasionalmente nunca, ocasionalmente a veces. Entonces pones frecuencia con frecuencia, lo cual haría un enorme error de valoración a la hora de calificar y valorar competencias. Así que evita este error, utilizar enunciados negativos para valorar competencias. Todo esto está en nuestro libro Score de competencias, pero aquí te lo estamos resumiendo de la mejor manera para que lo entiendas rápidamente y puedas hacer cambios concretos en tu diccionario de competencias si lo quieres mejorar rápidamente. Quinto error que debes evitar a toda costa. Esto es muy importante. Que los descriptores de comportamientos se parezcan más a juicios que a indicadores de conducta. Tiene mucho que ver con los dos primeros elementos que hablábamos al principio, de la abstracción y de calificar más la personalidad y los valores de esas actitudes que calificar
conductas concretas, que son los efectos de esos elementos de personalidad. Aquí tenemos un ejemplo, se llama mejoramiento continuo. Dice, no demuestra interés ni entusiasmo por el cambio, ni le va ni le viene. Entonces, ya de entrada, el descriptor está haciendo una especie de valoración, una connotación negativa de que la persona ni le va ni le viene el cambio, pero sería muy injusto decir que a alguien ni le va ni le viene el cambio por alguna actitud que viste en una reunión o por un trabajo que hiciste con esta persona en un proyecto, etc. Así que decir ni le va ni le viene ya le está poniendo una connotación que tiene más carácter de juicio que a una valoración exacta de un comportamiento concreto. Entonces ahí podemos entrar más a opinar sobre los demás, entonces no estaríamos haciendo una evaluación de competencias, sino una evaluación de opinión. Bueno, como estamos en el mundo occidental y somos países libres, entonces todos tenemos derecho a opinar. La pregunta es, ¿esto es un opinómetro o esto es una medición de competencias? Miren el segundo ejemplo. Dice, optimización de recursos y de tiempo. Sería como el descriptor a medir. Dice, generalmente no alcanza a realizar las labores propuestas debido al mal manejo del tiempo. Bien, la pregunta es, ¿cómo puedes decir tú que alguien hace un mal manejo del tiempo? Es decir, se parece más a un juicio también porque además está en enunciado negativo. No alcanza a realizar las labores propuestas debido, porque está explicando que el mal manejo del tiempo es por lo cual no realiza las labores. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no realizas las labores a tiempo? No porque tenga un mal manejo del tiempo, sino porque está sobrecargado de trabajo. Entonces, en el propio enunciado, estás conduciendo, estás sesgando al evaluador a que vea a la persona desde un punto de vista de una connotación negativa, que tiene que ver con el error anterior. Así que, conclusión, evita que las personas hagan juicios de valor con base en apreciaciones sobre las demás personas, porque no es un opinómetro, estamos hablando de valoración de competencias, por lo tanto hay que concentrarnos en comportamientos concretos y no en intenciones de los demás. No vemos las intenciones, solo vemos los comportamientos de las personas. Vamos al sexto error, que tiene que ver con que los descriptores de las conductas no son los mismos en todos los niveles y entonces imposibilita la comparación. Este es un ejemplo muy bueno y muy importante y es clásico en los errores de los diccionarios de competencias, y vamos a verlo con el ejemplo de servicio al cliente. Entonces en este caso tenemos 3 niveles en este diccionario. Entonces nivel 1, el nivel 1 hace referencia a que requiere mejorar. Entonces dice, responde con evasivas a los requerimientos del cliente. El nivel 2 es que ya llena las expectativas, un nivel más elevado, y dice, cumple fielmente los horarios y si la situación lo requiere, colabora. Y en el nivel 3 es el alto desempeño. El servicio al cliente es no vacile en dedicar tiempo extra cuando las necesidades del cliente lo requieren. Entonces miren los 3 niveles de mejora. Requiere, mejorar, llena expectativas y alto desempeño. Si ustedes observan los 3 niveles, las descripciones de conducta son diferentes en los 3 puntos. Con lo cual tú no puedes comparar lo uno contra lo otro. Es decir, ¿qué pasa si una persona responde con evasivas, pero cumple fielmente los horarios? Que no sé qué tiene que ver con servicio al cliente, o que puede ser que una persona de atención directa, ok, puede ser. ¿Y qué pasa si la persona sí vacila en dedicar tiempo extra cuando la necesidad del cliente lo requiere? Entonces, digamos, estamos hablando de 3 conductas totalmente distintas que no son comparables entre ellas. Por lo tanto, tú no puedes ver el continuum de mejora del nivel 1 al nivel 2 al nivel 3. Por lo tanto, si te piden calificar elementos distintos en 3 niveles, la pregunta es, ¿cuál de las 3 conductas es más importante calificar? ¿Responder a los requerimientos del cliente, cumplir los horarios o dedicar tiempo extra o dar la milla adicional cuando el cliente lo requiere? Entonces miren que son comportamientos tan disímiles que tú no los puedes comparar para saber en qué grado la persona realmente está, lo cual entra en una situación de subjetividad para el evaluador, y cuando el evaluado va a ser retroalimentado se siente injustamente calificado, y con toda razón. Así que debes evitar esto. Por último, y el séptimo error que debes evitar en los diccionarios tradicionales de competencias es, este es muy importante, agrupación de familias de cargos para las competencias, que hace más genérica la evaluación, pero muy subjetiva e inexacta la identificación y la medición de competencias. Vamos a ver un caso clásico que tiene con el liderazgo, y que es uno de los elementos que más se mide en las competencias, por supuesto, el liderazgo de los ejecutivos de tu compañía. Entonces, en este modelo de diccionario aparecen 3 niveles, digamos, de estructura de familia de cargos. Entonces, está competencias para niveles iniciales, es decir, digamos, unos mandos de supervisión. Luego está competencias para niveles gerenciales intermedios, entonces son unos mandos más altos. Y finalmente, niveles ejecutivos se asume que son los niveles de la más alta dirección. Si ustedes observan las competencias que están en los 3 niveles, el nivel inicial te piden que la persona, el líder, debe tener adaptabilidad, liderazgo, modalidades de contacto, trabajo en equipo, capacidad para aprender y productividad.
Cuando sube a un nivel superior, entonces se supone que mantiene la adaptabilidad, el liderazgo, la modalidad de contacto, el trabajo en equipo, pero le agrega un elemento que se llama empowerment y negociación. Entonces, ok, yo me pregunto, entonces en los niveles iniciales no necesitas empowerment, necesitas negociación. Me parecería muy extraño eso. ¿Por qué no lo necesitas y por qué en el nivel intermedio sí lo necesitas? Entonces ahí ya genera una diferenciación entre lo que mides en el nivel de los líderes, de los niveles más bajos de liderazgo, a las personas que están cumpliendo están trabajando en cargos de mayor nivel de responsabilidad. Pero los niveles ejecutivos, a pesar de que desarrolla unas competencias, algunas de ellas parecidas como liderazgo, modalidad de contacto y trabajo en equipo, le deja el empowerment, pero le elimina la alta adaptabilidad. Ahora, entonces yo me pregunto, ¿un directivo de alta dirección no necesita la alta adaptabilidad? Es decir, ¿por qué la eliminaron como uno de los elementos de valoración del diccionario? Pero le agrega una adicional que se llama competencia del náufrago, lo cual no entiendo muy bien qué significa, pero agrega un elemento adicional de evaluación que no está en los otros niveles. Entonces la conclusión es, cuando agrupas por familias de cargos y pones las mismas competencias, entonces hace subjetiva la valoración cuando comparas diferentes factores de medición en los diferentes niveles de dirección y mando, cuando probablemente los que enunciaste en los primeros niveles, como alta adaptabilidad, seguramente son tan necesarios en los niveles de más alto nivel. Y ahí se cae en una tremenda contradicción. Debes evitar que esto suceda en tus modelos de diccionario. Por lo tanto, hemos acabado entonces de descubrir 7 errores comunes que se cometen cuando construyen diccionarios de competencias. La mayoría de los diccionarios que estudiamos, o prácticamente todos los diccionarios que estudiamos en nuestra investigación Score de competencias, descubrió que estos errores, son reiterativos en casi todos los diccionarios, o prácticamente en todos los diccionarios, y que unos u otros, o los 7 errores, se encuentran sistemáticamente en ellos. Por lo tanto, hay un problema estructural en los diccionarios, los cuales hay que evitar trabajando o evitando estas 7 inconsistencias. Si las eliminas, tu modelo de diccionario puede mejorar de alguna manera y podrías aumentar la objetividad, y esta es una buena manera de contribuir a que tu modelo de diccionario y tu modelo de competencias deje de ser un modelo de competencias zombie, un modelo de competencias que se está muriendo en tu organización o entrado en desuso. Bien, hasta aquí llegamos con nuestra segunda sesión. Espero que la hayas aprovechado mucho. Creo que estuvo muy interesante. Terminamos nuestra segunda sesión y vamos a la tercera sesión o el tercer nivel del curso, que se llama cómo opera el modelo Score de competencias, que le dedicaremos las sesiones 3 y 4. Espero que la disfruten muchísimo. Mi nombre es Jorge Ate Ortúa. Pueden entrar a scoredecompetencias.com para hacerle seguimiento a nuestro libro, a toda la investigación completa, a todo lo que hemos hablado. Todo lo que trabajé en esta sesión y en la anterior está dentro del libro y lo podrías ver con más detalle entrando a scoredecompetencias.com, donde vas a encontrar videos, artículos, el libro, muchos más materiales de información, y los puedes descargar de manera gratuita. Nos vemos en el siguiente programa del curso Cómo convertir competencias en resultados con Score de competencias.